Buenas tardes, alumnos. Estamos acá en este segundo encuentro y estoy tratando de armarles algún tipo de ilustración como para que ese Word que les mandé les pueda quedar como un poco más cerrado y acabado. Es importante que empecemos a pensar un poco desde estas primeras clases y desde estos primeros encuentros que tenemos, cómo vamos a ir pensando nuestra práctica. O sea, eso hace que podamos articular algunos conceptos que yo les estuve como planteando en el Word que les dejé enlazado en el Moodle. Y acá quiero hacerles una aclaración que me parece que es importante respecto de el material. Yo voy a ir subiendo algún tipo de bosquejo, algún tipo de, digamos, de puntuaciones con algunos desarrollos, como hice en ese Word, pero luego le voy a tratar de explicar de manera más, eh, digamos, oral, de manera tal, más gráfica, a mi gusto, más ilustrativa, qué es lo que de alguna manera les quiero transmitir y qué me parece importante que les puede llegar a quedar a ustedes. Hoy, ¿cómo podemos ir pensando nuestra práctica? En realidad, nos planteamos muchas cosas. Entre las cuestiones que nos planteamos, y si tenemos en cuenta que hablamos del proceso psicodiagnóstico, que lo diferenciamos de la evaluación psicológica, porque dijimos que además el proceso psicodiagnóstico es una evaluación psicológica, pero no toda evaluación psicológica es un psicodiagnóstico, nos permite plantearnos concepciones que van armando nuestros conocimientos. El psicodiagnóstico implica construir conocimiento. ¿Mm? Y sabemos que en esa construcción de conocimiento el psicodiagnóstico promueve los trabajos únicos de cada subjetividad. Ahora bien, las preguntas claves, ¿no? Las preguntas que digamos, se disparan de esto. ¿Qué exploramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué supuestos subyacen a nuestra práctica? ¿Cuáles son nuestros paradigmas científicos? Varios interrogantes. Veamos un ejemplo, ¿no? Por ahí un ejemplo nos ayuda a articular y entender un poquito más estas cuestiones. Juan, 28 años, presenta síntomas de anestesia discontinua en los miembros superiores. Consulta a pedido de su neurólogo para saber si ese trastorno remite a un orden orgánico, lesional y o emocional. A partir de aquí, interesa cómo nos vamos a posicionar frente a esa demanda, frente al diagnóstico. Si como meros técnicos y vamos a utilizar un instrumento para evaluar, a ver si hay algún tipo de lesión orgánica o no, como podría ser un WISE, o si en realidad vamos a plantarnos y posicionarnos en un contexto de investigación, de descubrimiento y de justificación. En este caso, nosotros lo que planteamos es este contexto de investigación, ¿verdad? Donde se van a disparar una serie de acciones que vamos a tener que empezar a manejar. ¿Por qué? Porque nos va a interesar acceder a la particular manera de Juan respecto de la construcción que hace o no hace de sí mismo, del mundo y de los otros. El poder descifrar los síntomas, como acceder a las cualidades de sus vínculos, es uno de nuestros objetivos. Dijimos que el psicodiagnóstico es un campo de problemas, es un proceso de investigación que nos permite el planteamiento de un problema, en este caso sería el trastorno en el esquema corporal, elaboración de hipótesis, ¿no? Podemos decir, bueno, pero este trastorno tiene que ver con lo orgánico, verdaderamente, con una lesión orgánica. Desenvolvemos el proceso
como una pantalla que va a empezar a recolectar todas las configuraciones afectivo-cognitivas del sujeto. Y vamos a focalizar en investigar la singularidad en cada técnica que utilicemos, intratest, pero también intertest, entre esas técnicas que hemos utilizado, ¿sí? Para lograr una articulación teórico-técnica. Este proceso de investigación implica poner entrevistas en funcionamientos. Una entrevista inicial, una entrevista final, que es la de devolución, y técnicas de exploración psicológica que va a estar entre el inicio y el final. Nuestra lectura va a ir articulando y enlazando muchos aspectos. La transferencia, la contratransferencia, sin duda, a través de las entrevistas, la actitud y el comportamiento frente a las pruebas, la producción, el humor, qué disponibilidad tiene el sujeto, acepta, de alguna manera critica, qué omisiones, qué reforzamientos, qué clima emocional nos transmiten los gráficos, como qué cualidad en las elecciones desiderativas. Estamos diciendo que elige ser el león o elige ser una oruga, ¿no? Elige ser un ombú o elige ser un yuyo. Son muy interesantes las cualidades de las elecciones desiderativas. El uso del color y la textura en Rorschach. Si bien ustedes recién están introduciéndose en esa técnica, un poco les adelanto y les abrevio que en realidad tanto el uso del color como la textura nos está planteando la vida de afectividad, es decir, los sentimientos, las emociones, toda su configuración afectiva, ¿sí? Que junto con la libertad que se permite de, por ejemplo, poder acatar esa consigna común como sí, ¿no? Que le damos en el Rorschach, va a desplegar o no esa posibilidad de libertad. Y nosotros nos encontramos con un montón de material, nos encontramos con un montón de información, nos encontramos con un montón de datos que es el encuentro con lo desconocido, verdaderamente. Nos angustia, no sabemos exactamente cómo empezar, por dónde empezar, cómo organizar ese material. Tenemos todo, pero a la vez pareciera que no tenemos nada, porque las técnicas no son mágicas, ¿no? Las técnicas no interpretan mágicamente y no nos dan las respuestas de manera también mágica. Entonces, este encuentro con lo desconocido nos va a permitir implementar pasos que por medio de los juicios clínicos, vamos a empezar a ir de lo general a lo particular, ¿no? Esas miradas idiosincrásicas, esas miradas nomotéticas, ir y ver el árbol y ver el bosque, ¿no? Y vamos a ir entrando en toda esa producción realizada por el sujeto. Es una interacción donde vamos a ir ponderando el material informativo, aquello que apareció, pero aquello que no apareció, integrando toda la producción obtenida, desde las técnicas y los instrumentos. Esto permite arribar a un resultado del proceso de estudio en una conclusión diagnóstica, que expresa además las características del caso estudiado. Pero retomemos el ejemplo. Juan, 28 años, presenta síntomas de anestesia discontinua en los miembros superiores. Desciframos a través de todo este dispositivo de su habla psicodiagnóstica y nuestra lectura de sus síntomas que Juan se ha estructurado en un falso self, un falso sí mismo al decir de Winnicott. Y se observa
que la cualidad de sus vínculos refleja características superficiales, un énfasis en aceptar y acomodarse a pautas externas sociales, lo que implica alejarse de las propias necesidades o los propios intereses. Su narcisismo alimenta un repliegue ideacional con fantasías grandiosas, compensatorias de sí mismo. Probablemente nuestra hipótesis esté dirigida a que las anestesias de los brazos sean el lenguaje metafórico a través del cual comunica su sufrimiento, ¿no? Interesante retomar que nosotros ya en la primera entrevista podemos saber y podemos posicionarnos a descifrar si ese síntoma que aparece en realidad tiene valor de mensaje o no lo tiene. Si tiene valor de mensaje, estaríamos hablando de la posibilidad de la expresión metafórica de los conflictos, ¿no? En este caso, nosotros nos planteamos justamente que ese síntoma está expresando y comunicando un conflicto. Un conflicto que tiene que ver con el poder representarse, con la representación del sí mismo, lo cual, digamos, sería muy diferente si nosotros en realidad encontráramos en Juan que este síntoma sí está directamente, digamos, relacionado con una lesión orgánica, donde entonces estarían funcionando otras cuestiones. El espacio psicodiagnóstico entonces nos queda construido por diferentes componentes y vectores. Por un lado tenemos la demanda a la cual nosotros tenemos que poder dar respuestas. ¿Por qué? Porque la demanda nos consulta, nos pregunta, porque tiene que tomar decisiones. Por otro lado, toda la metodología científica, que por medio del método experimental de la elaboración de hipótesis nos permite construir el dispositivo. Y también de la teoría, porque la teoría en realidad es la que nos va a permitir posicionarnos frente al sujeto. Y cómo estos vectores y estos componentes se entrelazan entre sí. Por eso yo les había dicho en el audio primero cómo el psicodiagnóstico responde a las demandas y despliega un aparato conceptual para hacerlo. Lo estamos empezando a descifrar a todo eso. Pero esta actitud psicodiagnóstica, en realidad, incluye el constante manejo de la transferencia y la contratransferencia. Pero esto es importante, lo que de alguna manera les quiero transmitir, que permite saber que solo se puede saber del otro cuando pudimos ahondar en nuestros propios conflictos y fantasías. Es decir, cuando pudimos penetrar en los espacios internos que conforman nuestra mente. Empezamos por nosotros mismos para poder llegar al otro. Y esto es muy real y es muy necesario. Nunca vamos a poder entender a un otro si no entendemos nuestras propias cuestiones, nuestros propios sufrimientos, nuestros propios conflictos. Volviendo a Juan, a este caso, ¿lo podemos pensar como enfermo? ¿Acaso, nos preguntamos, tener conflictos es sinónimo de enfermedad? ¿Es sinónimo de salud? ¿No ser normal es estar enfermo?
¿Podemos pensar que aquellos que tienen un buen ajuste adaptativo social van a estar más sanos o más enfermos? Muchos interrogantes que hacen a nuestra labor y a nuestro ejercicio profesional. Tenemos que partir de un concepto de salud y enfermedad. Un concepto que nos permite entender que la salud y la enfermedad no son expresiones irreconciliables, que forman parte de un continuum. Fíjese qué interesante, ¿no? Nosotros estamos planteando que el concepto de salud y enfermedad lo podemos plantear desde 3 puntos de vista, que eso está muy bien desarrollado en el libro Lectura del Psicodiagnóstico. Yo voy a ser muy breve, porque tiene que ver con una mirada estadística, donde hay una tendencia de un grupo a tener determinadas características, como por ejemplo desnutrición, como por ejemplo gripe. Y significa que entonces esa tendencia estaría marcando la salud o la enfermedad, lo cual quedaría que aquellas personas que tienen algunas significaciones como una muy buena nutrición, como una muy buena salud, estarían fuera de eso. El otro caso o el otro concepto tiene que ver con lo normativo, el concepto de norma, ¿no? Aquella tendencia que hace que un sujeto pueda ser sano si pertenece o hace determinadas conductas, como por ejemplo en la adicción, ¿no? Si nosotros estamos evaluando un grupo de adictos, bueno, si todos son adictos, sería el concepto de salud, cosa que no es el que nosotros vamos a manejar. Y el concepto clínico, en realidad, es el concepto que, si bien permite entender a la salud y a la enfermedad, nosotros lo vamos a entender desde el concepto que Callenheim propone como normatividad, ¿sí? O sea, ¿qué entendimiento tiene el sujeto con sus propios recursos, con su propia estructura para poder ser normativo? Ese concepto de normatividad, ese concepto como eje, que tiene que ver con un eje normativo, subjetivamente, ¿no?, especificado en los sujetos, nos remite a estas preguntas anteriormente, ¿no? Si en realidad tener conflictos es saludable o no. Y ahí, en realidad, si nosotros entendemos que el sujeto, para ser, digamos, saludable, tiene que ser normativo, tiene que tener una comprensión con su sí mismo, vamos a ampliar el abordaje clínico proponiendo algunas características que enmarcan qué es lo que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta las cuestiones que hacen a la gratificación, a la satisfacción, a las libertades, a la permanencia en algo y a la acción también, o para quedarse o para salir, o para estar estático o para poder flexibilizar. ¿Qué grados de sublimación versus sufrimiento se ponen en juego? El grado de malestar, el grado de rigidez, de inestabilidad, de detención, de regresión. Todo esto nos va a permitir a nosotros poder abordar el concepto que permite entender cuán más cerca o más lejos está el sujeto de estos dos conceptos que son la salud y la enfermedad. Entonces decimos que pensamos a nuestros sujetos como viajando a lo largo de un continuo, con diferentes paradas, diferentes momentos, crisis accidentales, crisis vitales, conflictos diarios, cuarentena, pandemia, pérdida laboral, separaciones, todo tipo de situaciones que van a poner y disparar de él todo su bagaje psíquico, toda su subjetividad para resolver una situación, para poder
anticiparse, planificarla, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo vamos a nosotros ir traduciendo en ese diagnóstico estructural que de alguna manera nos va a permitir, como habíamos dicho en el Word, poder arribar a un concepto de estructura, ¿no? Pero plantean ejes, plantea criterios de diferenciación clínica que permiten articular esa teoría con lo que nosotros vamos a ver, con el material que vamos a ir viendo de los sujetos. El diagnóstico estructural propone los criterios de diferenciación clínica, como la prueba de realidad, como la identidad de los vínculos, como las defensas, como el funcionamiento sublimatorio, que lo tengo en este otro Power, ¿sí? Como el funcionamiento sublimatorio, que en realidad no podemos dejar de prescindir de él. Y estos criterios se van a articular como ejes con identidades que hacen a el concepto de cada uno de los criterios. Por ejemplo, si hablamos de prueba de realidad, lo primero que nosotros decimos de la prueba de realidad, la importancia de poder diferenciar qué cosa, el adentro y el afuera, el sí mismo del mundo exterior. Y para eso nosotros evaluamos justamente cuál es, a través de qué, del discurso, por ejemplo, del sujeto, ¿no? Hay una ubicación temporoespacial. Él dice soy yo, dice me llamo Juan y después termina diciendo soy Manuel, ¿no? ¿Qué pasa con la identidad de los vínculos respecto de la articulación con las relaciones interpersonales? ¿Qué otros significativos aparecen, por ejemplo, en la entrevista? ¿Qué matiz afectivo en los gráficos? ¿Qué desde el criterio de defensas, qué control de impulsos aparece? De golpe copia de una manera rígida, impulsiva, rompe la hoja, o hay elecciones desiderativas donde se ve que hay elecciones de tipo nubes, amebas, objetos poco definidos, poco sólidos, ¿no? ¿Por qué digo que el funcionamiento sublimatorio es importante? Porque el funcionamiento sublimatorio es aquel que nos va a permitir ver la capacidad de trabajo del sujeto, pero además la capacidad de humor. Se permite un error, se permite una equivocación, el no saber algo. ¿Qué libertad tiene para eso? Y frente a eso, ¿qué recursos dispone para ello? ¿No? Entonces, en realidad creo que es importante poder sumar el funcionamiento sublimatorio porque nos va a hablar de muchos datos que estaban muy eh, integrados en la gratificación, en aquello que vimos como aspectos fundamentales, ¿sí?, para el abordaje clínico, estas cuestiones de sublimación, de malestar, de rigidez, de estabilidad. Entonces, estos ejes, estos puentes nos van a permitir bajar esta lectura teórica a la práctica. Y hay algo que se despliega también que tiene que ver con el informe psicodiagnóstico. Nosotros hablamos de entrevista inicial, entrevista de devolución. La devolución se hace con el sujeto, pero no hablamos del informe psicodiagnóstico. El informe psicodiagnóstico va a la demanda. En este caso, en el caso de Juan, iría el neurólogo, ¿sí? Porque la devolución la vamos a hacer con Juan en una entrevista de devolución, pero el informe que es escrito siempre responde a la demanda, responde al tercero, responde a aquel componente que está pidiendo algunas respuestas frente a un problema. Bueno, creo que tienen mucho para hoy, creo que tienen mucho para poder leer, profundizar, ir entendiendo y desmenuzando esto que presentamos. Yo creo que es muy entendible que puedan tener algunas dificultades y por eso también
es importante que puedan presentarse en el horario de consulta o dejar sus dudas como para que nosotros podamos empezar a trabajar sobre ellas. Ha sido un gusto este encuentro, nos seguiremos viendo, nos seguiremos compartiendo virtualmente y me gustaría mucho saber cómo a ustedes les llega esta posibilidad de videos, esta posibilidad de video clase, me la voy a llamar así, porque no me gusta llamarla videoconferencia. Así que nos estaremos viendo en la próxima y por lo pronto en el horario de consulta de mañana. Les dejo un gran saludo.